Nos encontramos en el video número 2. La idea es trabajar ahora lo que implica la identidad psicológica de la vejez. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pensar cómo impacta subjetivamente en la persona singular. Antes lo trabajamos desde lo social, cuáles son las representaciones, los prejuicios, las cuestiones que circulan que van a marcar el modo en el que se va a construir esta subjetividad. Pero como siempre yo les digo, esto puede condicionar pero no determinar a un sujeto. Con lo cual tenemos que pensar ciertas variables que son propias de la llegada a esta etapa vital por ciertos condicionamientos sociales, culturales, lugares sociales asignados y también cuestiones biológicas que no debemos perder de vista, que implican de alguna manera un reordenamiento y una crisis subjetiva. Por eso es que la pensamos como una etapa vital diferente y que implica posicionarnos como profesionales desde un lugar distinto a como abordaríamos un adolescente, un niño, un adulto o un adulto mayor. ¿Qué es lo que pasa en este momento de la vejez? De lo que se llama vejez, tercera edad, siempre que uno lo piense desde esta mirada de empoderar y no esta mirada de empobrecida, de pensarlo desde un lugar, de falta de dominio, de infantilismo cognitivo, desde un lugar peyorativo, el término que utilicen no sería perjudicial a menos de que lo piensen, uno puede decir tercera edad y seguir pensando de que es alguien que es dependiente, que no hay que pensar en su propia voluntad, que es un sujeto que ya su vida estaría culminada. Pensémoslo desde ese lado, depende cómo pensemos las cosas, es como vamos a abordar también al paciente que tenemos delante. Por eso mi propuesta es buscar abrir esta idea y no cerrar a decirles, los diagnósticos en la vejez son esto, esto y esto y esto. ¿Cuáles serían las cuestiones que vienen a impactar cultural, social e institucionalmente, también podríamos decir, en la subjetividad de este sujeto devenido adulto mayor? Por un lado tiene que ver la lectura que el otro hace, es decir, que el otro como lo social hace respecto de la vejez. Y la lectura singular que yo tengo respecto a la vejez, ¿qué implica para mí ser viejo? ¿Qué implica para mí haber envejecido? Que puede implicar el hecho de cierta libertad de roles y responsabilidades que ahora no tengo, puede implicar un momento de calma y de resignificar aquello que disfruto y de compartir, o puede significar algo muy peyorativo como un momento de posibles enfermedades, posibles riesgos. Pensémoslo hoy como este lugar de cuidar a los adultos mayores, que está perfecto, que tiene que ver con un grupo de riesgo, no discuto eso, pero lo ubicamos siempre como el grupo de riesgo. Fíjense la palabra que les damos, con lo cual es complejo. Por otro lado, tiene que ver con la asimilación del aspecto físico, ese aspecto físico que ha cambiado, que se ha modificado, que yo les decía en el video anterior y que lo sigo pensando en este video, es repensar este lugar como un nuevo encuentro al espejo. Yo les diría como un tercer encuentro con el espejo, pero donde ahora el lugar simbólico que viene a reconocer quién soy yo tiene que ver con mi historia, con mi experiencia, con el modo en el que pude apropiarme de ese cuerpo. Me parece que ahora no hay tal vez terceros. Sí, la cultura a veces impacta y lo publicitario y el ideal marcado de época provoca este impacto a veces de este lugar de la belleza como en la juventud eterna, ¿no? Y esto de donde tapemos las arrugas, tapemos lo flácido, tapemos las canas, esta negación incluso que se juega mucho en el cuerpo femenino. Fíjense que un hombre mayor que haya engordado, que tenga canas, que haya sido pelado, todas esas cuestiones, arrugas, no está tan mal visto como una mujer que parecería en un estado de dejadez, en el modo en el que es expresado a nivel mediático, por ejemplo. Con lo cual, esto impacta en el modo en el reconstruir esa imagen frente al espejo. ¿Cómo me veo en ese espejo y cómo me puedo reconstruir y vestir nuevos ropajes como en la adolescencia? En esto de reencontrarme con esa imagen y con ese cuerpo que tampoco responde de la misma manera que antes y que tiene otros tiempos a veces
y que necesito volver a escucharlo y volver a aprender de ese cuerpo para poder manejarme. Digo, ¿qué pasa muchas veces con los problemas de ACVs o los problemas, digamos, cardíacos, donde no hay un registro del paso del tiempo en el cuerpo? Digo, hay una sobreexigencia de ese cuerpo y una negación de esa sensación de cansancio, de fatiga propia de una cuestión, digamos, biológica, que hay que poder tolerarla, aceptarla y también acompañarla de alguna manera, acompañar con qué otras actividades puedo hacer o de qué manera las puedo hacer o en qué tiempos puedo hacerlas. Esto también tiene que ver con la representación según mi experiencia y los contextos por los que fui atravesando a lo largo de mi historia. Digo, ¿no? ¿Qué lugar fue ocupando la vejez en lo familiar también? ¿Qué lugar fue ocupando el cambio o el fin del momento laboral en lo familiar? ¿Qué experiencias fui viviendo? Digo, ¿qué implica este momento y esta llegada de esta nueva etapa para mí? Respecto también del contexto en el que vivo. Digo, no es lo mismo una persona que tal vez se jubila teniendo su casa, con una buena jubilación, donde no le cambia tanto la realidad, a una persona que laburaba, por ejemplo, en negro, o que había tenido unos pocos años de aportes y que alquila, y que es viuda, por ejemplo, o que es viudo, o que está muy lejos de sus hijos. Y entonces el fin del momento laboral hace que también rompa vínculos o no tenga los mismos vínculos que establecía antes o el rol que establecía antes dentro de ese ámbito social que es el trabajo. Digo, porque en el ámbito social del trabajo uno comunica, se vincula, se relaciona. Fíjense que Dionu, que es el autor que estamos trabajando, tiene una mirada bastante también sistémica de pensar. ¿Vieron cuando nosotros vimos la teoría sistémica el año pasado? Tiene una mirada así del sujeto en la relación con los otros, en el contexto y con el grupo. Más allá de tener esta mirada psicoanalítica, para pensar un montón de cuestiones respecto a la subjetividad y a la construcción de esta subjetividad, tiene este lugar de pensarlo al sujeto como dentro de un sistema y modificado por este sistema. Otra de las variables tienen que ver con la representación de cómo viví yo el tiempo, cómo pensé que hice y que realicé respecto del tiempo, qué proyectos tuve en cuenta, qué proyectos no pude concretar y el motivo de vivir. Digo, ¿cuál fue mi motivo? Es un momento, la vejez o la tercera edad es un momento muy reflexivo respecto de repensar el tiempo que transcurrió y el tiempo por delante. El tiempo por delante es finito, lo desconocemos la cantidad soñamos en que es mucho, pero la realidad es que no es el mismo tiempo ni la preocupación de un joven. La preocupación de un joven no está ligado a un tiempo finito, está ligado a un montón de otros proyectos construidos saludablemente, digamos, que tienen que ver con un tiempo que resulta ser largo. Esto nos implica pensar que entre el tiempo vivido y el tiempo por vivir está la representación de la muerte que se nos hace como presentes y que incluso en la tercera edad se hace presente a veces con los duelos de amigos, de familiares, de coetáneos en términos generacionales a veces. Y esto hace una representación y un encuentro real con esta muerte. Con lo cual hace repensar los proyectos o el modo de organizar la vida en un futuro. ¿Cómo la voy a organizar? ¿Cuáles van a ser? Digo, eso no quiere decir que no puedan tener proyectos o aspiraciones. Pero digo, hay que ver ese proyecto y su aspiración ligado a qué está. Y ligado a qué producción de deseo está. O si está ligado a una negación del paso del tiempo y una negación de la muerte. Yo les daba el ejemplo de mi compañero que se recibió con 70 y pico de años, 76 años de psicólogo. Y lo que él me explica es que a él le gustaría, él me había explicado que a él le gustaría ejercer, pero sabe y conoce y es consciente de que ejercer implica seguirse formando. Y que tal vez no estaba en su deseo ejercer como psicólogo y vivir de su profesión, sino aprender de la psicología. Y en este tiempo que él decía que tenía, es seguir perfeccionándose respecto de ese conocimiento y del rol social que le aportaba el ser un estudiante. Fíjense cómo en este hombre estaba pensado este tiempo y este paso del tiempo en el lugar de pertenecer a algo, en este caso una institución educativa también, a una nueva profesión,
a un proyecto que había dejado anclado con los recursos y los tiempos que poseía. Lo que me decía era, ahora yo tengo mucho tiempo para leer, puedo leer desde otro lugar, sin que nadie llore, ni me moleste, ni esté alrededor, ni con tiempos estipulados para cosas. Entonces me dice, es el momento donde yo disfruto el aprender, que estaba en otra lógica. También tiene que ver con este momento de cambio profundo a nivel social, es cuál valorados son determinados ideales para determinado sujeto. Digo, si para determinado sujeto un rol valorado es el rol de padre, de familia, el correrse al lugar de abuelo hay que ver cómo lo elabora. El correrse al lugar de jefe de la familia en tanto, digo, en esto estoy armando mucho la idea de cierto género que se filtra, ¿sí? Esta idea de tener que salir a trabajar y ser quien sostiene económicamente lo familiar tiene un impacto profundo si lo que sucede es la pérdida de ese rol. Hay que ver cómo tolera la pérdida de ese rol o el estar en casa todo el tiempo. Cómo lo reamolda, cómo lo asimila. Y otro de los factores sociales tiene que ver con yo les decía, esto de salirse de ciertos ámbitos, desinsertarse de ciertos ámbitos y la reinserción en nuevos ámbitos. Digo, ¿no? Este lugar de salir del lugar del trabajador para insertarse en el lugar del jubilado, por ejemplo, ¿no? El salirse del lugar de padre para insertarse en el lugar de abuelo o bisabuelo en algunos casos, digo, ¿no? Porque hoy por hoy los tiempos han ido cambiando bastante. Y esto hace que haya una resignificación de ese fin de tiempos y ese fin de roles y la resignificación del nuevo rol que venga a encarnar. Y también otra de las cosas que impacta es el recambio en la cadena generacional. ¿Vieron cuando hablamos de adolescencia? Por eso yo les digo que tiene muchos puntos en paralelo o en común. Cuando hablamos de adolescencia era el adolescente que venía a encarnar el último lugar de la cadena, que venía a hacer un corrimiento generacional en la posibilidad de insertar un nuevo vínculo a esa cadena, que sería la posibilidad de un posible hijo, su posible procreador. Pero en el caso de la vejez, lo que empieza a aparecer es que empieza a quedar como el último eslabón de esta cadena, pero desde el otro extremo. Es el final de esta cadena, más de una vez. Entonces esto de encontrarse con el final es la posibilidad de terminar, de que continúe otra esa cadena. Con lo cual esto, vamos a ver ahora cuando pensemos la idea de identidad como narrativa, que es lo que trabaja Ionuk en el capítulo 3, genera un impacto y esto produce distintos efectos. Todo esto que yo les vine nombrando, los duelos de los coetáneos, duelos que hay que elaborar y que a veces quedaron congelados en el tiempo, la imagen de sí mismo, los tiempos, los ideales, la cadena, el reordenamiento de la cadena generacional, el aspecto físico, la lectura que tengo yo mismo respecto de la idea de vejez. Todo esto, todo este menjunje, podríamos decir, incluso los cambios a nivel sexual, la infertilidad que comienza a aparecer, la impotencia en algunos casos, todo esto que tiene que ver con cambios físicos también en algunos casos, o biológicos, implica una puesta en crisis de la identidad. A ver, esa identidad que venía funcionando de una manera bastante automática y que en la adultez no implica tantas preguntas, no viene a preguntarse tantas cosas, ni a resignificar, ni a decir, bueno, a ver, paremos la pelota y volvamos a arrancar. En la adultez se gesta mucho lo que se fue construyendo en la juventud y también esto de lo que tiene que ver con el dinamismo de la vorágine en términos de lo laboral, de lo educativo, de los roles familiares. Y son proyectos que más de una vez son postergados en relación a los roles que el sujeto va construyendo y compaginando. A veces hay alguna idea de un estudio, pero también está en esta cuestión del mundo laboral, genera cierto impacto en que el sujeto lo puede ir o acomodando o postergando. El fin del momento laboral, que ocupa muchas horas de nuestros días, y el fin de las responsabilidades respecto de algunos roles,
hace que el sujeto disponga de cierto tiempo para poder reencontrarse con aquellos proyectos que habían quedado postergados o congelados o que de alguna manera también habían quedado silenciados por cumplir con ciertas metas e ideales sociales. ¿Sí? A veces tenían que ver por cumplir con cierto rol de género. Digo, no, este lugar, si uno se pone a mirar mujeres más grandes, hoy por hoy esto ya se ha ido modificando, pero mujeres que hoy por hoy, no sé, tengan 70, 80 años, han postergado, por ejemplo, muchos proyectos de estudios, muchos proyectos incluso hasta laborales, por una cuestión de que la mujer tenía que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Con lo cual, esto hace que hoy por hoy, una persona anciana, pensándola desde un paradigma del empoderamiento, pueda resignificar y pensar qué deseo puede llegar a tener inhibido. Esto requiere una elaboración. Ahora, esta elaboración y este nuevo significado para otorgar una nueva identidad, reconstrucción de esta identidad, y por eso la identidad en la vejez cambia, se produce un impacto, produce una inseguridad, produce un movimiento, produce una crisis en muchos casos, y también hay que pensar con qué recursos contaba el sujeto. Digo, cuando uno piense cualquier crisis, la adolescencia, la infancia es cuando se están gestando los recursos, pero la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, pensemos con qué recursos psíquicos cuenta un sujeto. Digo, un sujeto que le cuesta funcionar de modo autónomo, que es sumamente dependiente de los otros, que no tiene confianza en sí mismo, que no ha armado una imagen que no dependa de los demás, no le pidamos en la vejez que sea totalmente independiente. Digo, al contrario, más de una vez, las inseguridades y los miedos a depender del otro y a que el otro no me falte porque me veo viejo, porque, digo, es un cúmulo, es algo donde se exasperan. Aquel donde tenía alguna cuestión, digamos, media reivindicativa, media peleadora, con cierta dificultad para armar vínculos, si en esta etapa no resignifica su posicionamiento respecto de por qué no pudo armar vínculos en la juventud o en la adolescencia o en la adultez, si no la resignifica, es probable que se sienta atacado todo el tiempo y que le cueste armar vínculos, con lo cual está en un estado de o mayor dependencia de la familia o un estado de mucho enojo respecto de la pérdida de roles como el laboral, que por ejemplo le permitía establecer un contrato, podríamos decir, imaginario de que tenía que vincularse con otros y que los otros se tenían que vincular con él. ¿Sí? Entonces, siempre que pensemos cómo llega alguien, llega con los recursos que también posee. ¿Eso lo determina? No. Puede haber en este momento, ya sea algún hecho azaroso que le permita resignificar algunas cosas, alguna situación vital que pueda estar atravesando. A veces son las enfermedades mismas, les hace repensar o darse cuenta los vínculos que se pueden construir o que han podido establecer. Y en otros casos, si este sujeto no tiene una capacidad reflexiva, es difícil de que en esta etapa pueda reflexionar de algo. ¿Me siguen? Digo, a ver, pensemos que cada sujeto llega al momento que llega con los recursos que va poseyendo. Tal vez nuestro rol como profesionales es buscar qué recursos más saludables posee y ponerlos en valor. ¿Cómo los pongo en valor? A ver, Pedrito, puede ser que a vos te cueste vincularte con los demás. Yo no vengo a atacarte, yo vengo a ayudarte, digo. No, pero usted me manda mucha tarea. Sí, yo te mando mucha tarea, digo, en el rol de ustedes de fonoaudiólogo, pero porque te quiero ver bien y vos lo podés hacer. Digo, vos lo podés lograr. Digo, alguna intervención también con la familia. Uno trabaja muchísimo con la tercera edad, con la familia. ¿Por qué? Porque no se lo debe poner en un lugar infantil. Y hay que ser muy, muy cauteloso con el tema de correrlo de escena. Lo mismo que con la adolescencia, correrlo de escena de las entrevistas. ¿Por qué tengo que correrlo de escena? ¿Puedo intervenir con la familia? Sí, perfectamente puedo intervenir con la familia, pero eso no implica que lo deje por fuera, que este sujeto no entiende nada. Eso pasa en todos los ámbitos. Niñez, adultez. Adultez no, por lo general no se trabaja con la familia, pero sí adolescencia se trabaja con la familia, niñez se trabaja con la familia. Bueno, claramente que cuando hablamos de estimulación temprana es con la familia, pero no es dejarle de pensar que este sigue siendo un sujeto de derecho, si no caemos en el paradigma antiguo, ¿me siguen? En el paradigma de desempoderamiento. Entonces, con lo cual con esa persona no vamos a poder trabajar mucho.
Es no quitarle el lugar de adulto y de responsable de sí mismo, y es pensar en que se pueda trabajar con la familia para que esta familia lo empodere, no lo desempodere, y con los recursos que posee. Digo, alguien que llegó a una vejez con una enfermedad biológica muy deteriorado, hay que ver qué recursos posee. Yo atendí a una paciente, les voy a contar el caso de, pongámosle María, para ponerle un nombre. María, me contacta el hijo, no me acuerdo qué fecha era, me contacta el hijo y me dice que en realidad primero me iba a contactar para ser psicóloga del padre, pero debido a una serie de situaciones que pasaron últimamente, piensa que su mamá es la que más lo necesita en este momento. Me cuenta que el papá tiene Parkinson muy avanzado, que la mamá se enoja porque el padre no se levanta de la cama, el padre de este muchacho, del marido de esta señora, y que le echa a todas las mujeres que vienen a querer ayudarlo, diciéndole de que a ella no le da importancia. Bueno, me dice si puedo trabajar con ella porque dice ella siempre fue celosa, ella siempre pensó que mi papá podía tener otra amante u otra persona, y ahora está como muy intensa y yo necesito que alguien los acompañe porque los dos están muy grandes, ella tenía 82 años, los dos están muy grandes y necesito que alguien los acompañe. Y bueno, ¿vos le preguntaste si quiere venir un psicólogo? Le dije yo primero, ¿ella sabe lo que va a venir? Yo primero le dije, me dice él, yo le dije que iba a ir a una médica. Le digo, no, vos contale que va a ir a una psicóloga, que vos lo que querés es ayudarla, porque sabés que hay momentos en que se pone nerviosa y que sabés que a veces se pone triste por lo que está pasando a tu papá, que es lo real, digo, no es muy distinto a eso. Y de alguna manera preguntarle si ella acepta. Ella aceptó, María aceptó, María vino a una sesión de psicología muy nerviosa, y yo le preguntaba por qué, porque no sé qué tengo que decir. Le digo, usted no tiene que decir nada de lo que usted no quiera decir, qué es lo que a usted le está pasando. Bueno, se empieza a relajar y me empieza a contar que, bueno, que ella estaba preocupada porque el marido no se paraba. Y entonces empezamos a trabajar qué sabía ella de la enfermedad, qué le habían contado a ella de la enfermedad. Me dice, a mí me cuentan que siempre va a mejorar. Y la verdad que yo mucho de enfermedades no sé. Me dice, yo me la pasé en mi casa, siempre cuidando a mis hijos, y cuando mis hijos crecieron, ella había sido cocinera de un jardín de infantes. Hasta que se jubiló ella y se jubiló el marido. Cuando el marido se jubila, esta enfermedad se acrecenta de un modo muy grave. Resulta de que bueno, empezó a trabajar con ella. En el trayecto del tratamiento el marido finalmente muere, a ella le cuesta aceptar esto, aparecen ciertos rasgos seniles en ella de empezar a olvidarse algunas cosas. Claramente tenía que ver con la elaboración del duelo, que lo vamos a trabajar la semana que viene o la otra. Un duelo que era muy difícil por la pareja que ellos habían construido, una pareja muy dependiente, ella más que nada de él, y con muchas cosas para elaborar respecto de esa pareja. Pero lo que hubo que trabajar con los hijos era que no se pusieran en lugar de padres de sus padres. Digo, que le devolvieran en algún punto la autonomía que ella pedía, el lugar que ella pedía de poder manejarse con cierta libertad en algunas cosas, porque en todas no podía, porque después se empezó a acrecentar estos olvidos y se empezó a poner complicado con algunas cosas y además con pérdidas de equilibrio. O sea, se empezó a complicar el cuadro por una cuestión también depresiva que a ella le había aparecido luego de la muerte del marido, que no era tan ilógico, debido a la estructura psíquica que ella poseía, era una estructura de mutua dependencia con el marido. Entonces, cuando este se muere, ella se siente devastada, ella siente que no puede seguir adelante, pero eso tenía que ver también con los recursos que ella tenía. Era una pareja que se había construido en él siendo el jefe de familia de la casa, trabajando muchísimas horas, y ella siendo la ama de casa que cuidaba a sus hijos. Cuando él pierde un trabajo, ella tiene que salir a buscar otro trabajo, y es cuando consigue este trabajo de cocinera del jardín. Pero ella tenía que estar en la casa antes de que él llegara. También tenía que ver con un momento cultural, digo. Piensen que ella tenía 80 años, más o menos ahora 3 años atrás, tenía 84 años ella, con lo cual
pensemos en el contexto de ambos, ¿sí? Ella se casa muy jovencita con su marido, creo que se casa a los 16 años, con lo cual tenían toda la vida compartida juntos, mudándose de provincia para acá, sin familia ella, o sea, su única familia que había construido era esta, casi sin vínculos sociales por fuera del matrimonio, porque ella decía que los vínculos no eran seguros, tenía que ver con cierta inseguridad que ella había construido durante toda su vida. Por eso le digo, uno llega con los recursos que posee, hace crisis en el momento de la tercera edad, porque implica un replanteo de la vida, pero también implica con qué recursos posee. ¿Qué puede generar esta crisis? Dos posibilidades. Una de las posibilidades es que el sujeto considere que se viva con un momento de tristeza y que el sujeto considere que no tiene los recursos para afrontarlo, que no sabe cómo enfrentarlo, que no se adapte a la pérdida de los lugares que ha tenido, los lugares sociales que eran consignados en la adultez y que no las posee, y esto genera, por lo general, las depresiones y la aparición de enfermedades neurológicas por una baja de defensas, por un deterioro cognitivo, por una falta de estimulación, dejan de hacer cosas que antes hacían que los mantenían estimulados. Cuando yo hablaba con esta mujer, yo le decía, yo también me olvido de las cosas, y a veces es porque tengo la cabeza en muchos lugares, y ella estaba permanentemente con el duelo de su esposo, con lo cual había poco registro del presente, estaba muy enganchada al pasado y a la culpa que le había generado el no darse cuenta que su marido se estaba muriendo. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando vemos la clase de duelo. Otra de las formas es explorar esta nueva identidad y con estas ganas de, ¿cómo decirlo? De no sentirse aislado, sino de sentirse con posibilidades y con potencialidades para esta nueva etapa que le ofrecen los nuevos roles que puede ir encarando. Esta interconexión tiene que ver también con los grupos de pertenencia que este sujeto posee, con los lazos que ha construido, con los roles que ha encauzado en cada uno de estos lazos. No es lo mismo un adulto mayor sin familia o peleado con absolutamente su familia, que un adulto mayor que posee amistades, vínculos, enlaces sociales, roles sociales dentro de la comunidad, yo me acuerdo de mi abuela falleció con 91 años, o sea, muy grande, fue una apendicitis fulminante, o sea que fue una cuestión de 2 días, no más. Pero siempre una salud, una gallega así fuerte, con ciertas características particulares. Ella tenía un comercio, que el comercio todavía lo sigue mi mamá como legado, un comercio barrial que había fundado con su marido, con mi abuelo, y ella era Doña Lola en el barrio, y todo el barrio la conocía a Doña Lola, y mi abuela, su vida pasaba por estar en el local. Con lo cual ella tenía una rutina de persona mayor, vivía en el mismo terreno que donde vivía yo, pero con su casa. Era muy autónoma, ella se hacía su propia comida, ella se aseaba, ella se manejaba para ir a cobrar su jubilación de una vez por mes. Era muy desconfiada, pero eso tenía que ver con características que eran de la adultez, no es que eran de adulta mayor. Pero ella a las 3 de la tarde quería abrir el negocio, porque ya estaba aburrida y el vínculo que había construido con lo social y con las vecinas que pasaban y que le comentaban cosas tenía que ver con su rol, no de laburante, porque ella no hacía nada en el negocio, sino que estaba ahí como una institución más del negocio. Pero era su rol social, era su vínculo con lo social y lo que había construido, con lo poquito de vínculos de pertenencia que había construido a esa manera. Con lo cual, el entorno cultural, el contexto social, los vínculos y los grupos de pertenencia hacen que este sujeto atraviese esta etapa de una manera diferente, distinta. Piensen lo que le sucede a un sujeto cuando lo institucionalizan. Cuando lo institucionalizan, todo esto se ve bastante perdido. Hay circunstancias y situaciones que son totalmente entendibles, porque hay riesgo de vida de parte del sujeto. Pero hay otras circunstancias que tienen que ver con una negación de la vejez en los padres. Entonces,
También hay que pensar qué vínculos se construyeron entre padres e hijos. Digo, cuánto uno puede repensar ese vínculo y replantearse ese vínculo en el momento de la vejez. Ese vínculo cobra un otro sentido y hay que ver también cómo el adulto mayor resignifica sus acciones, su vínculo, el modo en el que lo armó, qué es lo que demanda respecto de ese vínculo, por qué demanda de esa manera. A veces tiene que ver con culpas negadas, digo, esta cuestión de que sé que me la mandé mal y que en cualquier momento me van a dejar sola. Entonces, por las dudas, empiezo a demandar, a pedir, por miedo a quedarme sola, digo. Piense que esto puede aparecer. Con lo cual, en esta nueva identidad, que Jung va a llamar la creación de una narrativa, se da una nueva representación de un posible sí mismo. Jung dice que hay dos cuestiones, él plantea, centrales para poder ir pensando cómo se va dando este pasaje de la adultez a la vejez. Creo que hay varias más, pero estas dos cuestiones me parece que tienen que ver con dos hitos importantes. Uno tiene que ver con cambios en los roles familiares. Cambios en los roles familiares podemos irlos anticipando primero con la sensación del nido vacío, digo, este lugar de haber cumplido el rol del cuidado paternal o maternal, y el hecho de volver a reencontrarse con los tiempos en la casa, con los tiempos de la pareja, digo, con la caída de un lugar de rol importante para alguien que ya, si bien va a ser un rol importante, no va a tener la funcionalidad que tenía antes. Lo que plantea Jung es también que los tiempos se han estirado tanto que a veces hay hasta un deseo de que el otro se vaya y que pueda este sujeto no necesitar depender de los tiempos del otro, de la presencia del otro a veces, digo, de ser libre de sus tiempos. Otra de las cuestiones tiene que ver con la ampliación familiar, la llegada de esto exogámico que hablábamos respecto de la juventud y la adolescencia, hace que el rol también vaya cambiando, digo, que empiezan a aparecer este rol de suegro, suegra, y de alguna manera es ir aceptando la ampliación familiar y la incorporación de nuevas costumbres, nuevas culturas. Y también tiene que ver con la llegada de la abuelidad, del abuelo, también implica un nuevo rol respecto de la descendencia y cómo esto es aceptado en relación o negado a veces, en relación al cumplir un rol en la cadena generacional distinta, digo, ¿no? Y cómo se puede vincular con ese otro que a su vez tiene la incorporación de lo ajeno y lo perteneciente a la familia. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pertenece y lo que es ajeno, porque ya no es producto de uno solo, sino que es producto de un grupo familiar nuevo. Igual esto genera mucho placer, por lo general, es vinculado con el lugar del placer, por el término de poder vincularse con un otro, satisfacer cierto placer en el encuentro con un otro sin la responsabilidad que implica la maternidad o la paternidad. Desde un rol distinto. ¿Vieron cuando dice, bueno, el abuelo mima, el abuelo no se tiene que hacer cargo de esto, digamos, por eso se puede relajar en esa acción. No a todos les pasa lo mismo, no a todos les pega la abuelidad, digamos, de la misma manera, y muchas veces se pone en juego también cuál fue su rol maternal o paternal al ver a sus hijos siendo madres o padres. También en muchos casos la dificultad de poder transitar la vejez o la llegada a la tercera edad se ve dificultada por el hecho de tener aún la dependencia por una cuestión de enfermedad, de vínculo, de lo que fuera, con sus propios padres. Digo, ha avanzado tanto la expectativa de vida que podemos pensar que una persona de 60 años a veces tenga a cargo a su madre de 80. Y esto haga que le sea difícil poder vivirlo de una manera diferente este momento, porque esa persona demanda cierta atención o porque se ha creado un vínculo bastante ambiguo, simbiótico, que evita la posibilidad de salir de este rol de dependencia.
Con lo cual, estos son cambios en los roles familiares que impactan en la subjetividad de una manera significativa en la construcción de esta nueva categoría. Y por el otro lado, tenemos otra cuestión que impacta mucho, que tiene que ver con la infertilidad o los cambios con respecto a la sexualidad. A ver, pensemos en la sexualidad más en términos biológicos en este caso, que impactan en la construcción de la sexualidad de la tercera edad, que eso lo vamos a ver con el erotismo en la tercera edad en la próxima clase. Pero pensemos que la llegada de la menopausia y la andropausia en el caso del hombre, pero principalmente en la menopausia se replantearon respecto de la maternidad, de si fue o no fue mamá, de si logró o no, y si estaba en sus mandatos sociales, singulares, personales, subjetivos o no. Y también implica este fin de un momento de posibilidad de elegir, ¿no? Igual lo que plantea Ionub es que el tema de las pastillas anticonceptivas hacen la posibilidad de poder elegir cuándo, pero cuando a nivel biológico esto concluye y tiene un fin, nos marca un tiempo real en el cuerpo. Y esto implica un replanteo. Ionub se plantea que hay replanteos del yo y plantea distintos replanteos que se hace el yo. Uno es a nivel existencial y tiene que ver con repensar en su reordenamiento generacional la proximidad a la muerte. Entonces es esta existencia en términos de lo que podríamos decir en términos de legado, de qué va a dejar en las nuevas generaciones, bien digo, de cuál va a ser su rol en la construcción social que sigue, digo, pensar en su existencia y la importancia de su existencia en el mundo. A ver, en el mundo, no en lo amplio, sino que su paso no haya sido sin dejar alguna huella, alguna marca, algo que lo identifique. Y esto hace un replanteo. ¿Qué hice yo en mi vida? ¿Qué pretendo hacer yo en mi vida? ¿Qué pueden decir los otros respecto a lo que yo hice en mi vida? Un yo físico que tiene que ver con un replanteo en relación al aspecto físico y a las posibilidades de ese cuerpo para adaptarse a esos nuevos rendimientos. Era lo que hablábamos al principio, digo, esto de reconocer este nuevo cuerpo y este nuevo cuerpo lo que aguanta, lo que soporta, lo que sostiene, que tal vez no es el mismo cuerpo de la juventud o de la adultez. Digo, uno lo va atravesando a veces con el tiempo. A veces lo charlamos con amigas que nos juntamos y de repente antes la previa era salir a las 3 de la mañana y uno había trabajado el día anterior y salías y estabas divino. Eran las 3 de la mañana y estabas como recién despierto, y sin embargo si hoy me pongo a pensar son la 1 y me estoy durmiendo, tengo mucho sueño, pero porque las responsabilidades han cambiado, porque el desgaste mental ha ido cambiando también. Digo, uno tiene otras cosas en la cabeza también, otros intereses puestos en juego, otro ordenamiento del sueño también. Digo, y también hay un desgaste físico que se empieza a hacer presente. Esto tiene que ver con el otro yo, con el que se empieza a repensar, que es el yo temporal, que tiene que ver con donde el sujeto se replantea este lugar de los proyectos, del pasado, de aquello que ha abandonado, de aquello que desea cumplir, de aquello que puede volver a proyectar. Digo, a ver, puede volver a proyectar ser padre, y la realidad es que está en las posibilidades. ¿Cuánto puede estar en las posibilidades? ¿Por qué lo está pensando? Digo, tal vez en el caso de una mujer que atravesó una menopausia está bastante complejo. ¿Por qué digo bastante complejo y no imposible? Porque la ciencia no sabemos hasta dónde puede llegar en un montón de casos. Entonces, por eso les digo no imposible. Pero es el momento. ¿Con qué finalidad? Digo, ¿por qué? ¿Por qué ese proyecto se suspendió en otro momento? ¿Qué fue lo que pasó? Esto implica un balance autobiográfico, que es el otro punto que plantea Ionub. Esto implica una memoria, la memoria como defensa ante el paso del tiempo, dice. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo empiezo a recordar quién fui para no olvidarlo. Cuando yo les hablaba del caso de mi paciente, que la diagnostican como demencia, inicio de demencia senil, la realidad es que ella se acordaba perfectísimamente de todo lo que había pasado con su esposo, que en ese momento estaba toda la libido puesta allí porque no quería olvidarla. Era una defensa contra el olvido. No quería olvidarse de eso.
No quería olvidarse de eso porque eso para ella implicaba desprenderse de su marido y era lo que aún, por el momento de duelo que estaba atravesando, no quería vivenciar. Y ellos querían que se recuerde lo actual. La realidad es que lo actual para ella no era significativo. Sin embargo, cuando ella venía y me contaba lo que había atravesado esa semana, a veces un poco desordenado temporalmente y a veces trayéndolo en relación a recuerdos con sus hijos, de cuando sus hijos eran chicos, pero ella no era que confundía lo actual con el pasado. No, ella recordaba que era el pasado, pero no se podía acordar que había comido hoy al mediodía. Sí se acordaba a qué había jugado con su nieto esa semana que lo venía a visitar. ¿Y qué le había dicho? Y si lo llamaba, que si lo llamaba alguno de los nietos, ¿qué lugar cumplía? ¿Qué le habían contado? ¿Qué le habían prometido que iban a hacer el fin de semana? Entonces fíjense que la libido de ella, o sea, la energía sexual, como nosotros le decimos en psicoanálisis, estaba puesta en determinadas cosas que para ella eran importantes. Para ella no era importante ver qué comió ayer. ¿Me siguen? No era importante. Tampoco era importante si había abierto con llave o si no, por ejemplo. Para nosotros es importante porque hay un riesgo de vida, porque pueden robarla, porque pueden lastimarla, porque pensamos en otros factores. Pero para ella era importante la llamada de su nieto. Y lo que su nieto tenía un nieto chiquito y tenía nietos adolescentes, grandes, y nietos adultos. Para ella era importante lo que su nieto chiquito le proponía para jugar, que venía a jugar a tal y cual cosa. Y ella no se olvidaba de qué juegos le había propuesto. Con lo cual, la memoria es la defensa contra el olvido. No se olviden nunca de eso. Y es la defensa ante el paso del tiempo. ¿Por qué es la defensa? Porque yo fui todo esto forma parte de mi historia. Un yo laboral que tiene que ver con qué lugares fue ocupando a nivel laboral, qué lugares fue significando a nivel laboral, qué representa el sujeto su vida laboral. ¿Por qué digo que representa? Porque planteemos esta idea de que uno en el trabajo también ocupa un lugar, también ocupa un rol, también genera un grupo de pertenencia. Si ese trabajo para uno es valorado, ocupa un lugar importante en la vida de uno, ¿no? A ver, sí, ya no es, no sé, por ejemplo, qué sé yo en el grupo de trabajo que tengo puedo tener mis incidencias con algunos modos de pensar, pero para mí ya no es Pepita, ya no es la directora, es Pepita, porque yo establecí un lazo afectivo con esa persona, puedo tener mis incidencias, pero a su vez es una persona que para mí representa un rol, una jerarquía, un vínculo, establezco algo, no es un ente. ¿Sí? Es jefatura, para mí, jefatura distrital, es un ente porque yo no establecí ningún lazo, no sé ni quiénes son ni los nombres. Mi inspectora sí, porque es una persona que se acerca y que está bastante pendiente de nosotras, pero de nosotros, porque somos más de un grupo, más de un equipo. Pero en el caso de jefatura, por ejemplo, para mí, o la jefa distrital, no tengo ni idea quiénes son. Para mí es un ente. Pero sí yo sé que ocupo un rol y ese rol a mí me genera una satisfacción tenerlo y por eso si lo perdería me generaría un problema. Digo, las veces que yo soy suplente, las veces que estaba esta posibilidad de que se terminara la licencia, para mí en lo personal implicaba un duelo a elaborar. Con lo cual vamos a pensar de que hay algo del orden del yo psicológico que también se pone en juego. El yo psicológico tiene que ver con la capacidad de reflexión, estructuración y reestructuración de la experiencia. Esto tiene que ver también con elaborar duelos. Elaborar duelos que tienen que ver con etapa vital que ha culminado en algún momento, etapa social que ha culminado. Elaborar este duelo del lugar laboral que ocupaba, elaborar el duelo del cuerpo, de la adolescencia, del cuerpo, de la adultez. Elaborar un duelo respecto de mis antepasados también y las pérdidas que he ido teniendo y las necesidades que tal vez como adulto mayor tengo de reencontrarme con esos recuerdos de la infancia, del pasado, de mis padres, de mis vínculos, de los afectos. Con lo cual todo esto implica un procesamiento que, si se da en términos positivos, el sujeto puede salir fortalecido de este modo, buscando una nueva readaptación a esta etapa y una nueva significación posible y positiva respecto a esta etapa, construyendo nuevos proyectos. Pero para eso hay un modelo
psicológico que plantea el modelo SOC. Hasta acá ustedes van a leer hasta esta página, que es la página 111 del capítulo 2. De allí en adelante no me interesa que lo lean. ¿Por qué? Porque da un recorrido por muchísimas escuelas psicológicas que no estudiamos en profundidad, que yo tampoco las manejo en profundidad, con lo cual para poder darles un contenido yo lo tengo que manejar en profundidad. Esto sí lo manejo. Otras cosas no, necesitarían otro tipo de formación que en este caso no la cuento con esa profundidad. Cuento con los recursos básicos para poder ayudarlos y orientarlos en esta etapa y poder profundizar con ustedes esta etapa. Con lo cual considero que el resto del texto es muy técnico, no les va a aportar y no les va a servir tal vez para el desarrollo de un fonoaudiólogo. Yo con que tengan estas nociones básicas y que trabajemos ahora la noción de narrativa, que es el capítulo 3, para mí alcanzaría para poder entender lo que es esta etapa. Después vamos a ver y profundizar un poco para hacer un poco más polémico la idea del erotismo en la vejez y la idea del duelo para poder entender qué pasa y qué diferencia hay con otros tipos de duelos y de paso poder entender cuando un duelo en cualquier etapa de la vida es un proceso de duelo normal y saludable y cuando es un proceso de duelo patológico. Vamos a trabajar la noción de demencias para que más o menos tengan una idea general y no mucho más de ahí, ¿sí? Después veremos si hay algún tema que se articule, pero no mucho más. Y la noción de género va a ir articulada en la idea de erotismo y por qué hay tanto prejuicio en relación al erotismo en la vejez. Pero eso es lo que me interesa que ustedes aborden de la vejez. ¿Por qué? Porque es lo que les va a servir en la práctica. Si yo les doy 800.000 teorías, como desarrolla en el capítulo, no les van a servir. Necesitan de mucho más tiempo para elaborarlas y pensarlas. Necesitamos profundizar respecto de esas teorías y no solo nombrarlas. Y no lo disponemos de ese tiempo y tal vez necesitan una especialización que requiere de otro momento en la carrera. No les digo que no, digo, siempre que ustedes trabajen y que haya un área que les interesa más, hagan especialización, fórmense, digo, van a trabajar de otra manera, con más solidez teórica. A mí me ha pasado, digo, a mí me gusta el área de adolescencias, estoy como muy convencida que esa es el área que a mí me gusta en este momento de mi vida laburar, y me formé mucho en eso. Me formé mucho en mi infancia, en niñez, me gusta trabajar, pero encontré que en la adolescencia es donde yo me siento como con más herramientas y más posibilitada. Y así también en la juventud, digo, son las dos áreas con las que me gusta laburar mucho con vulnerabilidad social, me gusta trabajar en la parte de contextos, me gusta trabajar interdisciplinariamente, digo, son todas las áreas en las que a mí en lo personal me gusta laburar. Me gusta laburar en educación, me siento muy cómoda laburando en educación porque he ido formando y buscando los recursos. ¿Me faltan? Sí, seguramente, pero eso es lo que potencia que uno siga aprendiendo. Volvamos. El modelo SOC, que es este modelo que es un ejemplo de cómo el sujeto va adaptándose al nuevo, se me vino la palabra de cuarentena, el nuevo orden mundial, pero no es esto, al nuevo orden subjetivo, a este nuevo resignificación de este momento y nueva construcción de identidad, dice que es un análisis de los recursos que tengo disponibles, temporales, materiales y personales para poder hacer frente a esta nueva etapa y salir fortalecido, elaborando algo significativo y nuevo en esta nueva etapa. ¿Por qué SOC? Porque habla de que hay una selectividad, qué recursos poseo, qué recursos no poseo, cuáles son mis limitaciones físicas, biológicas en algunos casos. Digo, a ver, nunca me vi hice deportes y hoy quiero ser atleta. Y la realidad es que, a ver, ¿cuántos años lleva la formación de atleta? Quizás puedo jugar o puedo formarme, pero en la liga de adultos mayores. Ya no puedo competir en otros espacios, porque no tengo la formación, porque mi físico no fue preparado de esa manera, pero nada indica que alguien que toda la vida se formó como atleta, en las adultos mayores pueda seguir compitiendo. ¿Por qué no? Porque tal vez le puede dedicar más tiempo y su cuerpo está configurado de esa manera. Yo, que soy una OJ, no puedo pretender eso en ese momento de mi vida porque físicamente mi cuerpo no tiene ese desarrollo. ¿Me siguen?
Igual es más que probable que si nunca en el otro momento de la vida me interesó, en ese momento no es muy raro que me interese, a menos que se jueguen otras cuestiones, otra negación del paso del tiempo. La selectividad tiene que ver con eso, con los distintos órdenes de funcionamiento y actuar en consecuencia. La optimización tiene que ver con que aquellos recursos que yo poseo, poder ponerlos en funcionamiento y en recurso para poder activarlos, y la resolución de aquellas situaciones que me planteo, aquellos proyectos que me planteo. Qué sé yo, no sé, siempre tuve habilidad para la cocina y me encuentro que tengo el tiempo y que me gustaría compartir con otros, con lo cual empiezo a hacer cursos de cocina. O siempre me encontré que me hubiese gustado hacer una carrera terciaria, nunca lo puedo hacer por distintos recursos, sé que soy bueno tal vez leyendo sobre ciencias sociales, me gustaría formarme en eso, empiezo a poner los recursos orientados a eso. Y el último de los puntos, por eso es SOC, es la compensación, que es cómo resuelvo las situaciones accidentales con las que me puedo encontrar que implican o que impidan el cumplimiento de mi objetivo. Supónganse un adulto mayor que decide estudiar, se anota en la carrera universitaria y se encuentra con la pandemia, y donde no había un manejo tan fluido de la tecnología. ¿Cómo suplanto esa situación? ¿Qué recursos tengo para adaptarme? Por eso, fíjense que es un modelo para adaptarme, y es un modelo donde el sujeto tiene recursos que conoce, que no tiene que ver con recursos económicos o digamos, cognitivos en sí mismos, sino con recursos de adaptación del sujeto, de cuáles son los recursos que posee para hacer frente a esta situación. Personales, temporales, sociales, de experiencias, de situaciones previas, de acompañamientos a veces. Digo, a ver, en este caso, tal vez un modo de compensar esta carencia o esta falta o este recurso que me subvierte el orden tiene que ver con pedir ayuda. Pedir ayuda a mis grupos de pertenencia, que pueden ser mis nietos, por ejemplo, o sobrinos, o vecinos, o qué sé yo, no sé, o si trabajo en escuela a los preceptores más jóvenes, qué sé yo. Digo, algún otro recurso que me permita compensar esto que me está haciendo complicado y que podría inhibir el desarrollo de mi proyecto. Piensen que este modelo SOC, que es el modelo de adaptación, tiene que ver con distintos ámbitos de la vida y cómo un sujeto puede, de alguna manera, seleccionar los aspectos que es más positivo, optimizar esos recursos y compensar las falencias tratando de resolver los conflictos. Me pareció que este modelo psicológico era un modelo piola para pensar el empoderamiento en la vejez. Es decir, pensar en la selección de recursos que este sujeto posee y acompañarlo en estas posibilidades. A ver, pensemos, les toca a un paciente con alguna patología, por lo general les toca a ustedes con ACV, es ver desde qué lugar se vincula su deseo, para poder desde ahí potenciar. Digo, tal vez no se trata de hacer ejercicios, sino de que si al sujeto le gusta el canto o el tango, bueno, buscar alguna canción de tango que pueda ir favoreciendo el desarrollo muscular, por ejemplo. O qué sé yo, si le gusta o alguna otra cuestión o la respiración, digo, asimilar con la música, con yoga, si a alguno le gusta el desarrollo, y poder siempre potenciar aquello que disponen. Esta mujer que yo conocía tenía artrosis, una artrosis bastante avanzada en las manos, y ella quería tejer. Y ahí me acordé de otra cosa, por eso me trabé. Ella quería tejer. Le digo, bueno, hago una cosa. Compré lana, compré 2 agujas grandes y teja lo que le salga. Si se equivoca, se equivoca. Me dice el hijo, me dice, pero ella tiene artrosis, no va a poder tejer. No importa, que haga lo que pueda. Que ella entiende y sabía de que a ella le iba a costar y que iba a tener ciertas dificultades. Pero yo lo deseaba. Hagámoslo, tratemos de ayudarla. Busquemos la manera. Ella era una excelente cocinera. Entonces yo le decía que una de sus funciones era explicarle y enseñarle a sus nietos y a su hija cómo hacía ella el tuco que tanto le salía. Fíjense que eso no se lo olvidaba ella.
Y como ella no podía cortar, porque a veces tenía problemas con las manos para cortar, tenía la cuidadora, le digo, todo bien, ella te ayuda a cocinar, pero la receta se la pasás vos. Y claro, ella se sentía muy útil en este rol. Sus recursos estaban optimizados y sabíamos zafar esta situación. La acompañábamos para zafar esta situación. Porque ella al principio era, no, pero ella cocina mal. Bueno, pero vos le enseñaste a cocinar. Vos sos una cocinera que cocinó a chicos durante un montón de años. Ese es tu recurso. A vos te gusta, a vos te sale re bien. ¿Te cuesta cortar? Bueno, que te corte otro. Vos lo condimentás. Vos le vas diciendo qué hay que hacer, cuánto hay que cortar de cada cosa, cómo hay que ir a comprar. Que vos vayas a comprar y que otro te acompañe en todo caso, no que el otro compre por vos. Digo, esa es una manera de potenciar su autonomía también. ¿Por qué digo que es importante el capítulo 3? Y ahora sí, voy a pasar a esta idea para hacerla un poquito más. Porque lo que plantea Ionub en el capítulo 3 es la idea de pensar que esta identidad se construye como una narrativa, como una ficción. Entonces él dice, bueno, hay un pensamiento narrativo y tiene que ver cómo la incidencia del presente hace repensar y reestructurar esa historia del pasado, donde el sujeto puede repensar y resignificar qué lugares fue encarnando a lo largo de ese pasado. Cuáles fueron sus proyectos, qué cuadros fueron desarrollándose en su historia y construir su propia ficción para poder contársela a otros. ¿Vieron cuando dicen, no, esta persona grande vive del pasado? Todo el tiempo está contando su historia. La realidad es que necesita vincularse con esa historia, porque toda esa historia habla de quién fue, y de quién es, y de quién va a ser. A ver, quién va a ser no está tan en la perspectiva como un adolescente, sino es qué va a dejar este que está. Entonces, en qué voy a dejar, tiene que seguir haciendo. ¿Me siguen? Digo, el ideal ya no está puesto tan a distancia, el futuro ya no tiene un lugar tan disímil con el presente, sino que el futuro está en el lugar del legado que pueda dejar. Por eso es que es interesante pensar esta idea de la identidad como narrativa. Eso lo van a encontrar en el capítulo 3 de este libro. Y es pensar el espacio y el tiempo y su propósito en ese espacio y tiempo. Entonces implica resignificar los vínculos que fue construyendo, los tiempos, cómo los fue viviendo, las experiencias que fue atravesando. Digo, esto tiene que ver con darle un sentido a su historia y construir a veces su propia ficción. Por eso dicen, bueno, a ver, ay, sí, vos serás el mejor en todo. Bueno, la idea es a veces reconstruirse el personaje que era, aunque a veces no fuera tan fehacientemente así, pero es donde le da una identidad a esa construcción y le da cierta coherencia a quién era. ¿Vieron cuando yo decía este desorden adolescente? Bueno, en la vejez también se produce algún tipo de desorden. Y algún también resignificar aquellos proyectos que han quedado frenados y cuáles fueron los motivos que significaron ese momento de quiebre o de congelamiento de ese proyecto. En muchos casos eso les permite revincularse con ese proyecto y restablecer el vínculo con ese proyecto. Digo, no sé, deseábamos viajar a Europa, pero con los chicos, las clases, las cosas, éramos muchos, después estábamos trabajando, no lo podíamos concretar. Pero ahora en este momento podemos hacerlo y podemos disponerlo en el tiempo que digamos. Ahora en contexto pandemia claramente no, pero digo, esto puede suceder o puede darse. Quiero no olvidarme de lo importante de esta parte del texto, por eso lo sigo medio a la línea, porque son muchos términos nuevos para ustedes. No son difíciles de entender, pero son muchos términos nuevos. Esto tiene que ver en cómo el sujeto se va percibiendo y cómo pretende que lo perciba el otro también. Entonces, por eso es la reconstrucción de esa historia. Cómo pretende ser recordado por el otro, ser reconocido por el otro, ubicar un lugar para el otro. Y las representaciones de sí mismo que construye. Esto implica una refiguración, es decir, donde el sujeto se siente interpelado por el contexto para poder darle un sentido, resignificar sus circunstancias vitales, su vida, su historia. Y de esta manera
más o menos es lo que estoy diciéndoles, es como también va resignificando los vínculos que ha ido construyendo en esa historia y el lugar que ha ido encarnando los roles que ha ubicado en esa historia. Ahí es donde dice, bueno, hay dos variantes en la construcción de la identidad. Una es la variante de identidad retrospectiva y otra es proyectiva. ¿Esto quiere decir que es una o la otra? No, de ninguna manera. Sino que es cómo va a ir construyendo el tiempo pasado, la identidad del que fue y la identidad del que pretende ser. Respecto de la identidad del que fue, vamos a ver que es como el presente cuestiona y pone en cuestión el pasado. Y ahí lo que aparecen son una revisión respecto de las experiencias y de la vida y del contexto por el que fue atravesado el sujeto, donde vuelve a reencontrarse con los modos en que ha resuelto los conflictos que se le han planteado a lo largo de la vida, y estos son recursos de adaptación que el sujeto posee. Digo, a ver, ante esta situación que pensábamos que era la última que podíamos pasarlo, ¿cómo lo fui resolviendo? ¿Quiénes estaban? ¿Con quién me puedo apoyar? ¿Con quién me puedo vincular? ¿Qué es lo que esperaba yo respecto de esta construcción familiar? Y es resignificarlo que cobre un sentido nuevo. Esas son la revisión de la vida. Las reminiscencias tienen que ver con los recuerdos, con aquellas cuestiones que han ido quedado ligadas a un pasado y que pueden volver a ser presentes en términos de resignificarlas, de darles un sentido o ubicarlas en un lugar nostálgico de lo que no fue y de lo que no se pudo realizar y que no se pudo concretar. Esto suele pasar mucho en la vejez, este lugar del que fui. Digo, el tango tiene mucho esta cuestión bastante de la tercera edad, y por eso me parece que también tiene un lugar bastante pregnante a veces en la tercera edad, de lo que no fue, de estas reminiscencias, esta sensación de vulnerabilidad, de no haber alcanzado los objetivos que se esperaban, de no haber logrado aquello que se había proyectado. Sin embargo, esta función de la reminiscencia tiene como varias funciones. No es solo desde el lugar de la nostalgia, sino que tiene que ver con redefinirse introspectivamente. Digo, ¿quién fui? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la diferencia, si ustedes me tienen que poner a pensar, entre la revisión de la vida y las reminiscencias? Es que la revisión de la vida implica una revuelta del pasado en términos de recuerdos. Que implica también el análisis de un ciclo de vida que lo acerca más al lugar de la muerte. Esto tenía que ver con la revisión de la vida. La reminiscencia tiene que ver más con un lugar reflexivo respecto de cómo fui yo respondiendo a esos recuerdos de la vida, qué lugar fui ocupando, cómo fui reaccionando, qué dejé en pausa. Y todo eso tiene distintas funciones. Una de las funciones es una función narrativa, que tiene que ver con transmitir esta información, con poder brindar los datos biográficos, construirse una historia. Tiene una función transmitiva que tiene que ver con transferir al otro estos recuerdos de vida y adquiridos y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, que tiene que ver con una herencia natural. Tiene que ver con una lógica instrumental en términos de lo que yo les decía, esto, cómo pude resolver las cuestiones, entonces me va a permitir recursos para saber cómo poder instrumentar en este momento de la vida la resolución de ciertas cuestiones que se me empiezan a presentar, o también con quienes me fui vinculando y quienes podrían ser los acompañantes en este proceso, qué vínculos estuve construyendo. Es instrumental en términos que me brinda la información para poder seguir pensando o trabajando. Y es integrativa en tanto lo que pretende es que el sujeto pueda establecer un enlace entre el que fue y el que es y el que podría llegar a dejar como legado o ser. Por eso es que de alguna manera lo que intenta es que ese sujeto no se siente desfragmentado en este nuevo momento de la vida, sino que se siente como un sujeto con una identidad íntegra. Piensen que estamos pensando, al igual que pensábamos en la adolescencia, donde haya un principio de permanencia que le dé identidad y que le permita esto que nosotros llamamos narrativa, relato, ficción, armar un recorrido que lo enlace al sujeto, y por el otro lado tenemos este lugar de que no se produzca un quiebre en esta identidad, sino que es uno mismo,
y aceptarse en cuanto a historia, atravesamientos, situaciones, pasado, no negarla. Y por otro lado, tenemos esta identidad proyectiva que tiene que ver con el lugar que puede ocupar el sujeto en el futuro. Cuando pensamos en el lugar que puede ocupar el sujeto en el futuro y la continuidad que puede tener en el resto de las generaciones, es pensarlo el sujeto enlazado a otros de su misma generación y que desean poseer de alguna manera su legado. Este término de poseer el legado no tiene que ver con marcar el destino, tengámoslo en cuenta esto. El legado tiene que ver con algo que el sujeto transmite, por eso está la idea de trascendencia, de transmisión y de proyecto que ubica Yonou. Y cuando hablamos de transmisión, estamos hablando de la impronta cultural que tiene el lugar de dejar un legado para ser recordado, de dejar algo para los otros, para que estos otros puedan apropiárselo y hacerlo singular. No estamos diciendo dejar un destino marcado, que es distinto. El legado tiene que ver con lo que el otro pueda tomar esa posta y implementarla de una manera diferente, modificarla, organizarla. Digo, a ver, yo lo pienso, es fácil pensarlo con el abuelo de mi marido. Era una persona que era muy creativa y todo el tiempo tenía algo para enseñarte. Todo el tiempo, digo, a mí me enseñaron a jugar a las bochas, una cosa muy común. Pero bueno, yo no lo sabía, no tenía abuelos, tenía abuelas, pero no abuelos. Y él, recuerdo hasta los últimos días, hasta el último día que falleció, el fin de semana previo, le enseñaba a los nietos a usar los zancos. Digo, el lugar del legado en él tenía que ver con esto, transmitir su lugar de creatividad permanente y del hecho de reinventarse todo el tiempo, pese a que estaba pasando por un contexto sumamente complicado porque su mujer estaba con una enfermedad neurológica complicada. Pero si uno se lo ponía a pensar, tenía este lugar del legado. El lugar de la trascendencia tiene que ver de esto de que no quede en su presencia física, sino que su historia, su pasado y el hecho de ser importante en el contexto de los otros, el hecho de tener un lugar a pesar de su ausencia física. El trascender tiene que ver con esto, que otros puedan recordarlo. Por eso esta identidad proyectiva tiene que ver en estar destinada más de una vez a lo que pueda producir en los otros, ya no en lo que produzca a veces para mí, que también tiene que ver con esta satisfacción y también tiene que ver con el lugar del proyecto, de un proyecto consciente en relación a las, como yo les decía hace un tiempito atrás, en qué capacidades tengo y cómo las puedo optimizar para que ese proyecto pueda llevarlo adelante y genere satisfacción en el sujeto. Y tengo una mejor percepción desde el lugar de la tercera edad, desde el lugar de la salud y desde el lugar de las potencialidades, y no desde el lugar de la sensación del envejecimiento, como la falta de recursos. Esto implica determinar una característica, una cierta planificación respecto del futuro en términos concretos, más de una vez, digo, no un futuro tan idealizado como la juventud, y donde más de una vez tiene que ver con que está enlazado este proyecto en construir esto que yo les decía como transmisión y trascendencia. ¿Esto qué implica? Tanto la identidad proyectiva como la identidad en términos de retrospectiva. Implica construir una identidad a partir de reconfiguraciones que dé un enlace y que le permita al sujeto sentirse que fue alguien en este circuito de la vida y que dejó ciertas marcas en nosotros. Digo, la importancia que tiene para un sujeto trascender, que no pasó sin nada, que no pasó sin dejar una huella o una marca. Así como en la adolescencia se resignifican las marcas de los otros, acá lo que se resignifica es qué marca puedo ir dejando yo en los otros. Fíjense cómo implica un cambio en el posicionamiento, y es un momento también muy reflexivo, muy introspectivo la vejez, digo, en el momento donde el sujeto empieza a resignificar y repensar sus hechos de la vida y los modos en que los que fue resolviendo esto que capaz que en su momento no pudo resolverlo. El hecho de la aceptación de la muerte como algo que es
presente y donde implica poder no negarlo, pero sí tomar ciertas responsabilidades. A veces el hecho de exponernos a riesgos altos es negar precisamente la muerte. Bien, hasta acá es lo que estuvimos pensando respecto de vejez. Es un tema complejo, tal vez por el vocabulario que usamos, que es distinto al que veníamos trabajando. Pero no es difícil de pensarlo, ¿sí? Los textos a veces van como con muchos nombres de autores, no se enrosquen con eso. Yo siempre les recomiendo, primero, vean el video, fíjense los puntos que yo les voy marcando, para así después abordan el texto un poco más tranquilos. El texto es largo, es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El capítulo 1 lo vimos casi completo, yo ahora me voy a fijar si hay algún punto que no trabajamos. El capítulo 2, acuérdense que es hasta la página 111, con lo cual es poquito lo que se ve del capítulo 2. Y el capítulo 3 es casi en su mayoría. Yo ahora después me voy a fijar porque me había hecho como yo un resumen para poder transmitírselo, si hay algún punto que lo dejamos por fuera. Pero creo que en su mayoría es lo que trabajamos. Yo se los voy a mandar, ahora se los subo con la clase y lo vamos a ir trabajando. Acuérdense que cualquier duda, consulta que tienen, me la mandan por WhatsApp, me la mandan por mail. Y si las respondo me la mandan por acá por Classroom. Lo que pasa es que a veces por mail no se me mezclan con todas las otras cosas. Classroom te avisa una sola notificación y después pierdo de vista las otras. Entonces es medio complicado. Pero quédense tranquilos que igual me llegan al mail. Así que me mandan dudas, consultas, cosas que se le van ocurriendo. Yo les recomiendo que vayan viendo la película de Pasante de Moda. Seguramente vamos a trabajar esa. Y en el transcurso de hoy les digo cuál es la otra que seguramente vamos a trabajar. Calculo que es una que también trabaja el mismo autor, que es Robert De Niro. ¿Es Robert De Niro? Sí, Robert De Niro. Y seguramente vamos a trabajar con Leo Fokker, La familia de mi novia, la 3 creo que es, la que es el casamiento. Esa también vamos a trabajar algunas nociones. Váyanla mirando, váyanlas prestando la atención, qué pasa con la vejez, qué sucede con toda esta etapa de la vida, cómo se representa para cada uno de los personajes que están atravesando la tercera edad, digo, es lo que a mí me interesa. En el caso de Pasante de Moda podemos ver el paralelismo entre la adultez y la vejez, cómo cada uno vivencia y pasa su vida. Es interesante. Así que les dejo un fin de semana filmatográfico, que probablemente trabajemos esas 2 películas o 3 películas, ahora les voy a decir, o elijan entre las 3. Todavía no tengo diseñado el trabajo, pero lo tengo en la cabeza, ahí pensando, para que puedan trabajar con estos films. Bueno, les mando un besote grande, espero que anden todos lo mejor que se pueda. Es un contexto re difícil, a cada uno les tocó por situaciones particulares diferentes, nos ha pasado. Tecnológicamente a veces no estamos con las posibilidades que quisiéramos, nos gustaría poder acompañarnos de otra manera. Tormenta mediante, les mando un beso grande, cuídense mucho y nos estamos viendo.